Cuidando la Semilla con Gabriela Mesa a través de Guía Consultoría. Ganesha nos saluda y dice que con su trompa todos los obstáculos se quiten y que así con la maraca de la palabra, tu palabra llegue hasta donde tenga que llegar. Bienvenidos al programa. El día de hoy tengo un tema muy específico por una experiencia que tuve el día de ayer. Y me parece un tema muy importante a tratar y un tema muy importante a tomar conciencia de cómo nosotros como adultos, como padres de familia, como guías de casa, mamá, papá, manejamos nuestras emociones y las desbordamos en nuestros hijos. El día de ayer te voy a empezar con una historia que tuve, una experiencia que tuve ayer. Estábamos en una clase aquí en el club haciendo nuestra clase, la de teatro musical, llegan por la niña, se tuvo que ir antes de su clase, sale la niña, regresa, ya casi que va a terminar la clase y regresa llorando. Yo le pregunté qué era lo que había pasado. La niña me comenta que su mamá había perdido el monedero y que no sabía dónde lo había dejado. Entonces se esculcó en las cosas de la niña, que si la niña lo había tomado, y bueno, hizo mucho movimiento la mamá emocional y obviamente lo desbordó en la niña, lo cual la niña dijo, ¿qué pasó? Y llegó y sus palabras fueron que se sintió agredida, que se sintió lastimada por la situación de que su mamá desbordara de esa manera esas emociones que le estaban pasando y que ya no entendía lo que estaba pasando. Entonces, pues bueno, ya la niña, esa fue la historia, ya después hice lo que tenía que hacer con la niña. Y bueno, a lo que voy es cómo nosotros como adultos vamos desbordando nuestras emociones sin tomar conciencia de lo que estamos dando y lo que estamos sembrando en los niños, ¿no? Sabemos que los niños pues tienen sus emociones, fluyen rápido, son más fáciles de digerir sus emociones, más que un adulto. Un adulto se tarda más en digerir, sostiene, retiene, porque va generando creencias. Sin embargo, los niños son una pieza muy clave en cuestión de su desarrollo cuando estamos pequeños, cómo ellos van a ir sembrando esas emociones y cómo esa emoción que mamá está dando en la niña está impactando en ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso cuando sucede esto con los pequeños? ¿Cómo los podemos contener? O cómo ya después de que hice este desajuste en mi hija, cómo puedo después, pues de cierta manera, ordenarlo. Pasa muy a menudo en esta situación cuando los papás desbordamos las emociones de esa manera en los niños, es generar culpa. Generamos culpa en nosotros y manejamos mucho en los niños la víctima. Entonces, ahí es un punto bien importante donde hay que aprender a no manejarlo de esa manera. Porque si nosotros estamos teniendo estos desbordes emocionales y de repente ya nos dimos cuenta de todo el desorden porque el niño está llorando y dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esa culpa y esa víctima es lo que el niño está aprendiendo. Y ahí es donde empezamos a generar en los niños culpas y víctimas. Y empezamos a entrenarlos precisamente para ser esas víctimas y aprender a sentir esa culpabilidad, ¿no? Lo cual empezamos a matar su poder personal, empezamos a matar lo que es su confianza, porque muchas veces esto va muy, muy arraigado también al tema de la confianza. La confianza en los niños se maneja mucho en cuestión de que él mismo aprenda a hacer sus cosas, que él mismo aprenda de lo que hay que hacer. Vamos a pensar que hay un hoyo, ¿no? Y en ese hoyo no lo dejaste, que el niño pasara por el hoyo y experimentara. Lo quisiste cubrir, no pases por el hoyo, ¿cómo crees? Y ahí le estás metiendo inseguridad al niño. Por consecuencia, si tú dejas que el niño experimente, que vaya experimentando y que él mismo vaya tomando su propia confianza, obviamente, pues ahí el niño va a poder experimentar ese poder personal. Pero una cosa que mata la confianza y el poder personal son estas emociones desbordadas. En la observación en la que estoy con los niños y los padres de familia, son estas emociones desbordadas que a veces tenemos en los niños y que no nos damos cuenta que precisamente ese pequeño lapso de haber hecho ese desborde emocional en el niño y después querer rectificarlo y empezar a alimentar la culpa y alimentar la víctima en el niño, lo estamos programando precisamente
para que él se vuelva una víctima, se compre la culpa, perdemos responsabilidad nosotros como adultos al nivel de inteligencia emocional, perdemos responsabilidad en el cuestión de ser hábiles a responder con una respuesta a nuestras emociones. Obviamente para esto nosotros como adultos tenemos que tener o elegir, no tenemos, es elegir tener un entrenamiento de inteligencia emocional, tener un entrenamiento de cómo voy a entrenar mis emociones, de autoexploración en mis emociones para precisamente poder manejar una mejor relación con nuestros hijos. Realmente en la actualidad muy pocas personas se acercan a tener una inteligencia emocional, pero no es por moda, no es por el New Age, es por una cuestión de generar un estilo de vida diferente y sobre todo por hacer transformaciones en nuestras familias. Como padres de familias, como guías, tenemos esta responsabilidad de irnos nutriendo y de ir guiando en casa. Nadie nace para ser papá, porque todos cometemos errores, todos, a cualquier edad. Porque cuando tú tienes un hijo, pues ahora sí que es hasta que trascienda alguno de los dos. Entonces, en cada etapa tú vas a ir apoyando a tus hijos, no de la misma manera cuando los maternas, cuando los guías, cuando ya son adultos, nada más los escuchas y también los vas guiando, porque al fin y al cabo, pues para ellos tú sigues siendo ese padre, esa madre que los crió y tienes un grado de autoridad y de amor importante para ellos. Entonces, aquí a lo que yo invito a los padres de familia y a todos los docentes que trabajamos con niños es aprender a tener una inteligencia emocional, aprender a saber canalizar nuestras emociones, porque a veces no siempre todo va a ser dulzura, no todo siempre va a ser amor pequeño, cosita, pues no, porque a veces también nosotros como educadores o como padres tenemos que ejercer autoridad y tenemos que ejercer fuerza, no agresividad, fuerza, para poder hacer que los pequeños tomen causa y no anden todos descontrolados y puedan enrielarse y puedan encauzarse. A veces, eh, a veces tenemos que tomar esa fuerza y esa, como te digo, esa autoridad para poder hacer que el pequeño pueda tomar las cosas con seriedad, ¿no? Estamos hablando, yo imparto clases de arte, de baile, y aparte de meditación y de yoga para niños. Entonces, a veces, pues están en la pachanga cuando estamos montando alguna obra de teatro o estamos haciendo algún baile, pues obviamente, pues hay que usar la voz fuerte, levantar la voz para que el niño capte su atención y hacer que se concentre y que entre en disciplina, porque parte de la disciplina pues es el orden que vamos llevando sobre las cosas que se van haciendo, porque si no, pues la clase dejaría de ser clase, ¿no? Y dejaría de tener su grado de disciplina y dejaría de no tener un fundamento, porque el niño viene a una disciplina, viene a generar hábitos de disciplina y que sea una herramienta que lo ayude a disciplinarse. Por eso es que y también los papás a veces tienen que tomar esas herramientas de utilizar la voz fuerte para ayudar al pequeño a que se organice en casa, organice su habitación, haga su cama, organice su tarea, organice sus juguetes, lo que a él le corresponde. Y esta parte de las emociones con los papás es muy importante distinguir cuando son emociones que inconscientemente estoy desbordando en el niño porque me dejé llevar por la emoción, a cuando estoy dando una indicación y tengo que ser fuerte, tengo que portarme como autoridad, porque también el hablarnos de esta nueva manera de guiar a los pequeños, a veces nos perdemos y creemos que tenemos que ser muy blandas, muy suaves. No, disciplina es disciplina, voluntad es voluntad, orden es orden. Si nosotros no tenemos clara esa parte de nuestra vida como adultos, obviamente esa parte con los pequeños va a ser más complicada llevarla a cabo en casa o en una clase. Por ello, sí, una de las sugerencias o uno de las invitaciones que hago en este programa es que empecemos a trabajar nosotros los adultos con más conciencia, cada día con más conciencia, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra respiración, nuestro movimiento, cómo estamos
encauzando nuestras emociones y tomar esta responsabilidad de cómo las estamos llevando. Una de las cosas que te puede ayudar muchísimo como adulto para poder encontrar una armonía, obviamente lo primero de todo es la meditación. La meditación es una de las herramientas que te puede ayudar muchísimo a poder calmar la mente. Claro que estás en ese momento, lo que puede ayudarte más a calmar la mente es la respiración, obviamente, y a través de la meditación vas a aprender a respirar. Entonces, respira profundo por la nariz y saca el aire por la nariz. 3 respiraciones. Y después haz otras 3 respiraciones por la nariz y por la boca. Y vas a ir bajando el grado antes de llegar y hacer todo el caos. O si ya te ves en el caos, frénate. Porque a veces nos vamos como gorditos en toboganes y nos metemos y ¡pum! Pero para. Si ya estás ahí, ya te diste cuenta, regresa a ti. La única manera de en ese momento parar es regresando a ti y es a través de la respiración, que es una sugerencia, una aportación que a mí en lo personal me ha funcionado, que cada vez que me voy a desbordar, tengo que regresar a mí a través de la respiración. La manera de poder mantenerme y de poder generar un estado armonioso, porque he comprendido que la armonía no es luz, no son angelitos. La armonía es caminar en armonía, es caminar con aceptación de todo lo que está pasando y estar dando soluciones a todo lo que está pasando. Eso es armonía realmente. Que tus pasos te estén llevando en armonía, sí, pero aceptando todo lo que está pasando y dándole solución, estando serena, estando estable, estando en mí, estando en mi propio soporte. Y este tipo de caminar o este tipo de enseñanza y de práctica constante, porque nada se puede lograr en la vida si no lo practicamos, si no lo integramos, si no lo llevamos a nosotros, pues va a ser muy complicado, sobre todo con los pequeños, porque ellos son mucho de ver cómo reacciona mi mamá. Observa cómo es un niño y vamos a observar todas las creencias y todo lo que está llevando el niño en casa, todo lo que el niño está absorbiendo. Entonces, la mayor responsabilidad está en nosotros como adultos y está la responsabilidad en entrenarnos primero nosotros como adultos para poder aportar ese entrenamiento a los pequeños en casa, porque al final este tipo de información que imparto o que comparto es más que nada como un rollo de te comparto, te acompaño, vamos a hacerlo de manera un poco más holística, más con otras herramientas, con otra información, porque no podemos seguir queriendo tener los resultados diferentes en una educación, primero en nosotros y en nuestros hijos, si estamos caminando de la misma manera. No es emitir un juicio ni tampoco es juzgar a nadie, simplemente es como el hecho de tomar como esa conciencia de cómo estoy caminando, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y paso a paso, diría, pasito a pasito, cada día un pasito más para poder llegar precisamente a esa comprensión de cómo voy a guiar a mis hijos y precisamente evitar lo que ayer pasó entre esta mamá y esta niñita, que sí fue algo pues impactante para la chiquilla y que no es la primera vez que pasa lo que ha estado pasando. Yo creo que esto es algo que nos pasa a todos y la manera que yo invito a los padres y a los maestros es, pues primero regresa a ti, regresa con tu respiración, medita, busca meditaciones, hay meditaciones en todas partes. Hay cursos muy interesantes en la comunidad de FIA, hay cursos muy interesantes respecto a lo que te estoy diciendo y precisamente este tipo de información creo que es bien conveniente para nuestros padres y para nuestros niños. Pues miren, me despido. De mi parte es todo y vamos a recordar que siempre que nos desbordemos, respiramos y regresamos. Y ahí observamos para dónde tomamos nuestra responsabilidad y ahora caminamos con diferente información, con diferente sintonía para poder responder hacia nuestros asuntos con nuestros pequeños. Y bueno, pues de mi parte es todo. Me gustaría que compartieras estos programas, son de tu interés, a todas las personas que creas que les puede interesar. Estamos desde las 2:30 hasta las 9 de la noche, programas de desarrollo humano, inteligencia emocional y, bueno,
Aquí hay un montón de conductores, entre ellos el señor Víctor Portela, Graciela Colín y Angélica Ostoa, Alejandra y muchos más. Bueno, pues me despido y Ganesha dice que con su trompa todos los obstáculos se quiten y que así la maraca de la palabra, tu palabra llegue hasta donde tenga que llegar. Chao, nos vemos el siguiente martes.